Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que ese es el versículo lema de este mes de la Biblia, y dice así en el nombre del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No leyó ni la mitad de los que están asistiendo a la escuela dominical. ¿Quién trajo su Biblia? ¿O su Biblia, cómo le llaman ahora la del celular? Entonces vamos a leerlo de nuevo, todos juntos en el nombre del Señor, y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Padre Celestial, amado Señor, le hemos dado lectura a su palabra. También hemos orado, Señor, para que usted prepare nuestros corazones para ser enseñados, que quieran ser enseñados, Dios mío. No permitas que ningún otro pensamiento, preocupación, nos quite esta bendición de oír, Señor, de oír con fe su palabra, Dios mío. Gracias le damos por lo que vamos a recibir. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué aprendió la semana pasada a través de estos versículos? ¿En qué se basó nuestro hermano? ¿En qué estuvo enfocada la escuela dominical el domingo pasado? Lástima doy que uno al escuchar no escucha lo que opinan los hermanos cuando les dicen opine, diga esto, no se escucha el predicador nomás. Así que no podía saber lo que los hermanos estaban opinando ese día. Pero hoy día puede hablar nomás, aunque no escuchen hacia afuera, pero en qué estuvo enfocado la palabra del Señor el domingo pasado con estos versículos. Está bien que nuestro pastor dijo que hoy día no estamos tan apurados, pero responda luego. ¿En qué estuvo enfocado la semana pasada? ¿Ah? ¿En qué estuvo enfocado? ¿Nadie se acuerda? ¿Ya? No, ¿qué? Ya, hermana Irma, diga. Yo lo... ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya alguien más quiere de la Biblia? ¿Ya? ¿Ya? Bien, hermano Marco. ¿Ya? Bien. ¿Alguien más? Ahí algunos mueven su ojito a ver qué me habló el Señor, qué me habló. Sí, ¿verdad? Como decía el hermano Marco, estuvo enfocado en la Biblia como tal. ¿Ah? Y me acuerdo que el hermano dijo, mi Biblia está hecha de cartón, papel y tela. Y cinta le faltó, ¿verdad? La que divide ahí lo es. Pero lo que hacía hincapié era lo que era como libro, ¿verdad? Cómo fue hecho. Nosotros hoy día tenemos la gran garantía que la tenemos aquí ordenadita, capítulo, versículo, tiene cada capítulo un título, ¿verdad? Le dicen que otro lado de la Biblia tiene la misma enseñanza o hablan acerca de lo mismo, y aún así la leemos todos. Creo que lo que más hizo hincapié el hermano además, que si llevábamos 5 años teníamos que haberla leído ¿cuántas veces completa? Por lo menos una, dijo, ¿verdad? Yo no sé si la he leído completa, pero he tenido la intención de lea la Biblia en un año y empiezo ordenado.
pero después cuando uno se va interesando en lo que dice, busca el otro lado, entonces se pierde ya y empieza otra vez de otra forma, por otro lado. Así que no sé si la he leído, tengo un poquito más de 5 años en el Evangelio, pero lo importante, hermanos, es que lo que lea, lo reciba, ¿verdad? Y lo que lea, lo haga, ¿verdad? Eso es lo que espera el Señor, que nosotros aprendamos de Él, guardemos esa enseñanza, habiéndola entendido en nuestro corazón, ¿verdad? Y con el deseo, el anhelo, que es algo que no es tan fácil hacer, que es practicarla, ¿verdad? Por eso le decimos, lo que hoy día aprenda, rápidamente póngalo en práctica, porque a veces esperamos, no, cuando sepa un poquito más, ¿lo va a practicar después? No, ¿verdad? O empezamos igual como decimos, ya hoy día empiezo a leer la palabra del Señor, la Escritura, sabiendo que cuántos procesos tuvo este libro para que hoy día nosotros la tengamos acá, ¿verdad? De qué manera le explicaron la semana pasada, cómo fue forjándose los idiomas que fue, ¿verdad? Traduciéndose para llegar a nuestro idioma español, latino. Tenemos algunas Biblias ya que no están tan españolizadas, ¿verdad? Pero lo importante es que esa palabra se haga vida en la vida de cada uno de nosotros. Ya aprendieron, yo creo que esperando en Dios que hayan aprendido de eso para que le demos valor, hermano, valor al trabajo, a esa inspiración de Dios, ¿verdad? Porque no la escribió Dios, sino hombres, ¿verdad? En diferentes épocas. Venían hechas en papel. ¿Cómo se llamaban los papeles que antes escribieron? Papiros, ¿verdad? Se imagina estar aquí así, cada una estirando su papiro para leer algo, pero ese amor de Dios, ese plan de Dios de salvación, que hoy día lo vamos a ver, de que hay en el amor del Señor, que Él dejó un instructivo y que nosotros llamamos hoy día que es un manual de vida para nosotros. Aprendimos que hay que darle valor a esta Biblia, pero, lo que más importa, a veces le damos tanto valor que ni la abre para no ensuciarla, para no doblarle la hojita, ¿verdad? Y antiguamente siempre decían los hermanos que la Biblia tenía una hoja amarilla de tanto que estuvo abierta, y que ya era más que un versículo que me inspirara fe y de confianza en Dios, era como un amuleto, ¿verdad? ¿Y en qué parte más o menos está abierta la Biblia en las casas? En el Salmo 91, ¿verdad? Creyendo que eso iba a cuidar mi casa, y ahí estaba, la única hoja abierta de la Biblia era ese Salmo, ¿verdad? Pero no era esa la idea que esté aquí en mi vida, ¿verdad? En nuestros corazones, y que nosotros vayamos creyendo a esa palabra y practicando esa palabra. Si no conocemos, como hablaba la semana pasada, ¿cómo vamos a tomar de las cosas del Señor para nosotros si no las conocemos? ¿Qué queremos conocer de Dios? A veces solamente sus promesas, ¿verdad? Hay un versículo que le decía a los hermanos allá, en los coristas en Constitución, que ni siquiera nosotros cantamos. Dice que además tenemos que aprender a cantar hasta con inteligencia, ¿verdad? El mundo que canta, ¿qué escucha cantar usted? Bueno, yo sé que usted no escucha nada de la música secular, nada, pero cuando se acuerda de las cosas de atrás, ¿verdad? Hay música que terminaba apuñaleándose su corazón, ¿verdad? Hoy mal, triste. Había música que la hacía enojarse contra el otro, ¿verdad? Otra que la ponía ahí, que no sabía ya qué quería hacer. Toda esa música, ¿verdad? Que golpeteaba ahí a nuestros oídos y también ahí entraba a nuestro corazón y nos dejaba mal. En el Señor también había música, alabanzas que glorificaban el nombre del Señor, ¿verdad? Y había que hacerlo con inteligencia. ¿Cómo terminarían los hermanos si usted solo le cantara esas cosas? Todo mal, ¿verdad? Aquí le inducen, ¿verdad? Para que usted aprenda a alabar el nombre del Señor, le glorifique por sus proezas,
por lo que seguirá siendo en la vida de cada uno de nosotros, porque esa es nuestra fe, nuestra confianza. Pero Él espera no solamente, ¿verdad?, que queramos tomar de Él solamente sus bendiciones, sino que esperará el Señor también de nosotros. Obediencia, ¿verdad? La obediencia a su palabra. Obediencia cuando nosotros creemos que es algo que está bien hacer. Siempre dice la hermana, será siempre cuando nos confronta con nuestra vida y Él quiere que hagamos lo contrario a lo que nosotros queremos, pensamos, deseamos en nuestra vida. ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Cómo alaba el Señor en lo que a usted le es fácil? Bien, pues muchas veces nos jactamos de eso. No, sí, hermano, ¿cómo usted no va a poder con eso? Míreme a mí. Y con lo que el Señor me confronta y quiere que cambie, quiere que de vuelta todo eso, ¿alabamos al Señor con la misma alegría? No, ¿verdad? Muchas veces nos vamos enojados, ¿verdad? En vez de buscar en este manual de vida lo que el Señor espera de nosotros, ¿verdad? Lo que Él quiere para mí y lo que espera de mí. Por eso que leemos esta palabra del Señor en esta mañana, ¿verdad? Y alguna vez usted se ha preguntado cuando ha leído las instrucciones de un manual, de un instrumento, de un artefacto que usted ha comprado, ¿lo ha leído alguna vez? ¿Lo lee? Lo primero que salta de la cajita donde usted compró algo es un manual. No lo leemos nunca. Sabemos que es algo importante. ¿Quién lo hizo ese manual? El que hizo el artefacto. Conoce lo que hay que ponerle, lo que hay que sacarle, cómo hay que cuidarlo, cómo hay que limpiarlo, ¿verdad? Nada de eso nosotros leemos. ¿Cuándo vamos a Él y buscamos dónde quedó ese manual? Cuando se dañan, dice el hermano. Cuando se echó a perder, decimos, ¿pero dónde? Si yo sé que lo guardé. Sobre todo nosotros las mujeres guardamos hartas cosas, decimos, ¿dónde guardé el manual? Ya no está la caja ni la bolsita donde venían, pero el manual en alguna parte está bien guardado, pero nunca hemos ido a Él en el momento que correspondía, cuando recibimos el artefacto. A ver, ¿cómo se cuida? ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer con él? ¿Cómo se tiene que limpiar? ¿Verdad? ¿Cuál es el tiempo de uso? Eso es lo que tendríamos que haber hecho en el momento que nosotros recibimos algún artefacto o algo. Del momento que nosotros recibimos a Cristo como Salvador, deberíamos hacer lo mismo en nuestra vida, solo que algo tan simple, pero de importancia grande, de instrucciones que el Señor nos da, ¿verdad? Y nosotros tampoco vamos a ella. Es lo más primordial en nuestra vida, esta palabra que salió de donde dice, fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y además es útil para nosotros. ¿Verdad? Tiene una gran utilidad y la diferencia que hay con cualquier artefacto terrenal es que no se echa a perder, ¿verdad? No tiene ninguna falla, ¿verdad? Porque fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y Él conoce hasta lo más profundo de nuestras vidas. Entonces Él espera también, cuanto más en nuestra vida, que también se va echando a perder, ¿o no se echa a perder nuestra vida? Sí, ¿verdad? Se echa a perder por fuera si no la cuida, y se echa a perder por dentro si también no la cuida. Entonces, ¿a dónde tendríamos que ir a buscar cómo debemos cuidar nuestra vida? Aquí en este manual, ¿verdad?, de vida que el Señor nos dejó. Si Él espera que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Así quiere Él también bendecir nuestra vida. Justo a estas grandes preguntas, la Biblia, que es la palabra de Dios, nos proporciona un sinnúmero de consejos prácticos en muchas áreas, ¿verdad? Una que debemos leerla, decía la palabra del Señor el domingo pasado. Además que hay que estudiarla. ¿Sabe que si hay una cosa que me gusta son los niños cuando entran en esa edad, que a las mamás nos aburren también, ¿verdad? Cuando de todo le preguntan a usted, ¿qué le preguntan? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y usted le da una respuesta, ¿se quedaron conformes? No, le siguen preguntando, ¿y por qué? Y eso es lo que esperaría el Señor de nosotros, que le anduviera preguntando, Señor, ¿y por qué? ¿Usted ha hecho esa tarea? ¿Que usted leyó algo, verdad?
lo recibió en su vida, pero le quedó como esa hambre de ¿y por qué pasó esto? ¿Y por qué el Señor me dice esto? ¿Y por qué me pregunta esto? ¿Y por qué me desea dar esto? ¿Y por qué me pide esto? Entonces eso da para que uno vaya a ese manual y vaya descubriendo paso a paso lo que el Señor quiere de nosotros, pide de nosotros y quiere darnos a nosotros. ¿En cuál área le gusta más buscar a usted? ¿En qué área le gusta más buscar? ¿Es lo que tengo que hacer o lo que Dios quiere darme? A veces en ese más nos gusta, ¿verdad? Ay, ¿qué promesas tiene el Señor para mí? Y busco. Y donde el Señor me dice, tienes que hacer esto, estos preceptos tienes que cuidarlo. Y uno dice, después lo voy a leer, Señor. Voy a buscar donde me diga qué me quiere dar, cómo quiere bendecirme. Entonces, Él nos dice que debemos estudiar la palabra del Señor. No solamente leerla como otras cosas, que es estudiarla, es escuchar, porque simplemente es la palabra de Dios para nosotros, inspirada por Dios, el manual de vida para la humanidad, de primera fuente, ¿verdad? Del fabricante, del inspirador. Él fue quien inspiró a sus hombres a escribir, ¿verdad?, la palabra del Señor, el plan de salvación. Escuchaba el hermano que decía, hay Biblias, ¿verdad?, de diferentes cosas, porque esta la han traducido sociedades bíblicas mundiales de diferentes lugares, ¿verdad?, hasta llegar a, que hasta a mí me cuesta el Reina Valera, ¿verdad?, las personas que la tradujeron a nuestro idioma, pero lo importante que todas esas traducciones, ¿verdad?, todas esas formas en ese tantos años que sucedió, calzaron, ¿verdad?, justas como el Señor quería, porque era la palabra de Dios, era la inspiración de Dios. No quedó nada que no corresponda al plan de salvación que empezó desde el principio, ¿verdad? Porque también les decía la semana pasada que Génesis significaba ¿qué? Principio. Y comenzaba, decía el hermano, ¿verdad? Sí, en el principio Dios hizo. En el principio creó el Señor. En el principio pasó esto. Y desde el principio dice que estaba Dios el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso nosotros creemos, ¿verdad?, en un Dios trino. ¿La Biblia habla de Trinidad con esa palabra? ¿Trinidad? No, ¿verdad? Pero sí habla de ahí en el capítulo 3 o 4, si no me equivoco, de Génesis, donde Él dice que ellos hicieron, dice Jehová Dios, vamos a hacer al hombre a la imagen de Dios, ¿verdad? Ya estaba Jehová Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros creemos no solo en Jehová Dios, no solo en Jesús, no solo en el Espíritu Santo, sino en Jehová Dios, el Padre, el Creador, en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿verdad?, de nacimiento virginal, y el Hijo de Dios que es el Salvador nuestro, ¿ah?, nuestro Señor y Salvador. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Quién es? Consolador, guiador, ¿verdad? Nos guía. Y lo primero que hace el Espíritu Santo con nosotros, cuando dejamos que ese Espíritu Santo esté en nuestra vida, que sea nuestro compañero de vida, ese Espíritu Santo, dice, lo primero que hace, nos convence de pecado. Como seres humanos siempre nosotros pensamos que el otro está mal, ¿o no? Que el otro tiene la culpa, ¿verdad? Que el otro, por culpa del otro estoy así, pero el Señor a través de su Espíritu Santo me convence a mí, ¿verdad?, de lo que yo no estoy haciendo correcto delante de Él. Entonces la palabra del Señor, para que vaya pasando todas esas cosas, yo tengo que leerla, estudiarla, saber lo que dice. Si no sé las cosas, ¿verdad?, ¿cómo voy a orar al Señor? ¿Cómo voy a tomarme de sus promesas? ¿Cómo voy a aprender a obedecerle? ¿En qué obedecerle si yo no estoy constantemente leyéndola? ¿Verdad? Leyendo. Escuché también el hermano que decía, no vea tanto Netflix y lea más la palabra del Señor. Yo creo que los hermanos no hacen ninguno, ¿verdad? Sino lo primero que hago, hay una lectura de la palabra.
Lo último que hago durante la noche antes de acostarme, oro al Señor, me encomiendo en sus manos, ¿verdad? Y una lectura bíblica. Entonces lo que espera el Señor, que ahí esté, ¿verdad? Nuestra vida, leyendo, estudiando la Biblia, porque es totalmente confiable para nosotros. No tiene ninguna publicidad engañosa, sino que es confiable, enteramente confiable para nosotros. Porque si nos habla de una persona en la Biblia, no solamente comenta lo bueno que hizo, sino también lo que desobedeció a Dios. Las consecuencias que tuvo por su desobediencia, ¿verdad? Y los beneficios que tuvo y las bendiciones que recibió por su obediencia. Entonces Dios nos muestra siempre todas las cosas. Si no miremos solamente, ¿verdad?, la historia de David. No solamente nos cuenta que fue un gran adorador al Señor, ¿verdad?, que aprendió ahí en el desierto con sus ovejas a alabar al Señor. ¿Sabe cuál fue el primer instrumento que tuvo David donde aprendió a alabar al Señor? Una quijada de asno. Yo quise buscarla porque existe, ¿verdad?, para llevarla ya, que la vieran los hermanos. Ahí aprendió, no con las últimas marcas de guitarra. Ahora si la tiene, gloria al Señor, se la puede... Pero ahí aprendió con una quijada. Y sabe que esa quijada de asno tiene los dientes, todo, porque se toca con un palito. Ahí aprendió. Y además esa quijada no solamente le sirvió para alabar al Señor, sino en momentos que necesitaba defender a sus ovejas. Él aprendió ahí, ¿verdad?, en el desierto, solito. Aprendió a tener un corazón humilde, como el Señor espera que nosotros también tengamos. Aprendió allí. ¿Sabe cómo aprendió a tener un corazón humilde David? Al ser ignorado por su padre. Cuando fue el profeta, ¿verdad?, a buscar un rey, ¿verdad? Él iba, estando Saúl todavía como rey, iba a ungir un rey. Y estaban los primeros, ni el papá se acordaba que tenía el 8º hijo, ¿verdad? Porque pasaron todos, ¿verdad? Y hasta Samuel dijo, este tiene cara de rey, pinta de rey, altura de rey. Y el Señor decía, no es este, no es este. Y Samuel, me imagino que diría, pero ¿cómo? ¿Qué pasa aquí, po? Y él le pregunta al papá, ¿tienes otro hijo? ¿No tienes otro hijo? Y ahí él le dice, sí, pero está allá, en el campo, cuidando las ovejas. Así forjó un corazón humilde, al ser hasta ignorado por su propio papá. Y la otra vez, ¿verdad?, cuando manda el papá a David para que le lleve pancito y vaya a saber cómo están sus hermanos que estaban en la guerra, ¿contra quién? Contra Goliat, ¿verdad?, que ahí estaba insultando a los hijos de Dios, y va David. ¿Y sabe lo que le dice su hermano mayor? ¿Qué haces tú aquí? ¿Verdad? Allá tenés que estar. Como si tuvierais tantas ovejas para cuidar. Dice, como ni siquiera tantas. ¿Usted cree que no tenía tantas? Un hombre importante como era el papá de David, no iba a tener su buena cantidad de ovejitas ahí, pero fue ninguneado por su hermano. ¿Cómo se sentiría usted si le pasaran esas cosas? ¿Seguiría alabando al Señor? ¿Seguiría honrándole? ¿Seguiría sirviéndole? Porque ahí aprendió todas esas cosas para después ser un buen rey. Para después llegar a ser, hermano, la mitad casi de los salmos que están en el libro de los Salmos. Cuando él ahí fue un músico importante, después aprendió a tocar el arpa, ¿verdad? Y además esa alabanza para Dios espantaba hasta los espíritus malos. Ahí estuvo al lado de Saúl. Ahí estuvo cada vez que venían los espíritus malos mandados por Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Él tocaba su arpa y los espíritus inmundos se iban. Y yo les contaba que tenía un hijo que cuando lo retábamos porque había hecho algo que no correspondía, él agarraba su acordeón y tocaba el acordeón. Yo pienso hasta cuando se le quitaba la pena, la molestia, tocaba, porque se iban los espíritus, ¿verdad? Lo que atormenta con la alabanza que sale, ¿verdad?, del corazón de las personas. Como espera el Señor que no solamente suceda con Él, sino suceda con nosotros. Entonces vamos aprendiendo, ¿verdad?, de la palabra del Señor, de los ejemplos que Él nos dejó, para que nosotros también los podamos vivir en nuestra vida, para que alabemos al Señor de esa misma manera, para que no nos importe, porque a veces el ninguneo no viene de nuestra familia, viene hasta de nuestros hermanos, ¿no?
¿No lo han ninguneado ninguna vez? Usted dice, ¿qué va a tocar este? ¿Qué canta? Anda a cantar a la ducha mejor, ¿verdad? ¿Qué me va a venir a predicar este, verdad? Y pasa. Y por eso el Señor nos dice, si un niño te ponen por delante a hablar del Señor, escúchale, oye la palabra. Porque lo importante es eso, oír la palabra de Dios, que va a ser beneficioso para nuestra vida, que va a traer vida a nuestra vida, que va a traer nuevas fuerzas a nuestra vida, que va a traer sanidad a nuestra vida. Entonces, Dios nos va enseñando con este manual nuestra forma de vida hoy día como cristianos. Y Él nos decía la semana pasada, la palabra de Dios es confiable. La palabra del Señor vino de la inspiración de Dios. Mire, tuvo todos estos procesos para llegar hoy día a nosotros. Y aún así, no somos asiduos, ¿verdad? Lectores y hacedores de la palabra del Señor. Entonces, su palabra revelada, la Escritura, son tan importantes que Jesús dijo respecto de ella en Mateo 4:4. ¿Qué dice ahí en Mateo 4:4 la palabra del Señor? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como hay que ir aprendiéndose esas cosas. 4:4 nos dice así el Señor, y Él respondió y dijo, escrito está, como estamos hoy día, hermano, goces en el Señor, no solo de pan viviremos. Así que no se preocupe hoy día que los que no tomaron desayuno no van a almorzar hasta más ratito, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso le sirvió además al Señor Jesús cuando fue tentado. ¿Qué le citó? La palabra de Dios, ¿verdad? Lo que está. ¿Cómo nos defendemos nosotros del enemigo? Con la palabra de Dios, esa palabra poderosa de Dios, ¿verdad? Esa palabra que es inspirada por Dios, que aún el Señor Jesucristo le responde aquí, ¿verdad? Cuando Él está en una situación vulnerable. ¿Qué había estado haciendo el Señor? No como nosotros, hermano, unas horitas de ayuno. El Señor llevaba 40 días y 40 noches de ayuno. ¿Cómo cree que está? Recordemos que no estaba usando su divinidad para vivir estos procesos, ¿verdad? Estaba vulnerable, con hambre. Entonces, y el enemigo, ¿verdad? Que es tan atrevido, si se atrevió con el Señor, cuanto más con nosotros, vino él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, él sabía que era el hijo de Dios, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el Señor le respondió así, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no con eso contento, ¿verdad? Lo lleva a la santa ciudad, dice, y lo pone sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué tierno era este diablo que le dice así al Señor, tírate nomás, te van a sostener, ¿verdad? Cuando dice nosotros hágalo nomás, no te va a pasar nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos confronta a nosotros también? Dicen, no, sin nada, no te preocupes, nadie lo va a saber, nos dice a nosotros, ¿verdad? Lo que tú hagas nadie lo va a saber, tranquilo, ¿verdad? Y te van a ayudar después, ¿verdad? Pero el Señor, su respuesta dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús ya que iba a aguantarle, ¿verdad? La primera vez que le dijo algo le podría haber dicho lo que aquí dice, vete Satanás, porque escrito está el Señor, tú adorarás y a Él solo servirás. ¿verdad? ¿Cuántas veces también viene a nosotros, pero nosotros que vamos conociendo la palabra del Señor, sabemos cómo defendernos, ¿verdad? Sabemos cómo enfrentarlo? No significa como algunos que dicen, que venga, pues que venga, aquí estoy para recibirlo, ¿verdad? No, sino que con la palabra del Señor, ¿verdad? Como el Señor Jesús también ahí lo dice. Cuando nos dice el Señor en Juan 6:35 que Jesús le dice, yo soy el pan de vida. ¿Ah? El Señor Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Lo que debes anhelar en tu vida, eso soy yo, dice el Señor Jesús. Que pagué el precio por ti ahí en la cruz. Que fui al Calvario sin abrir mi boca por amor a ti.
que aún siendo pecadores, dice la palabra del Señor, Él murió por nosotros. No esperó limpiarnos, antes murió por nosotros, ¿verdad? Y ahora estamos en este proceso que el Señor espera que estemos, tomando las cosas del Señor, dejando las cosas que a Él no le agradan de nuestra vida, que vamos conociendo a través de esta palabra del Señor, de este manual de vida que el Señor dejó para nosotros. Si queremos, hermanos, vivir una vida plena como es la voluntad de Dios, Él espera que nosotros tengamos una vida plena en el Señor. ¿Verdad? No que estemos tristes, es que no puedo hacer esto, hermano, que no puedo hacer lo otro. Lo único que hay gente que dice, no, me encanta ir a la iglesia, me encanta cómo cantan los hermanos, pero ¿sabe qué? Me niegan tantas cosas y me prohíben tantas cosas en la iglesia. Por eso mejor no voy alguna vez. Pero no vemos nosotros, como no conocemos la palabra del Señor, no estamos ahí buscando de Él cada día, nos enfocamos solo en lo que el Señor nos prohíbe, dice. Nos prohíbe esto, nos prohíbe lo otro, ¿verdad? Pero no estamos buscando todo lo que el Señor espera, todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Si queremos vivir entonces esa vida plena con Dios, como es la voluntad de Dios, entonces escuchemos, prestemos atención a su palabra. Guardémosla en nuestro corazón, ¿verdad? Pongámoslas por obra. Al meditar en ella y obedecer, ¿verdad?, a sus enseñanzas, nos llevará a una vida victoriosa con el Señor. Eso es lo que espera Él, darnos una vida victoriosa. ¿Cómo? Como nos enseña en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8. Busquemos ahí Josué capítulo 1, verso 8, que nos dice la palabra del Señor. Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué se medita? Para decir, oh, qué hermosa tu palabra, oh, qué lindo. Se medita para guardarla y para hacerla, porque dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí cuando le vuelve a repetir, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y además seas valiente, pero no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí le vuelve a repetir eso. Te mando que te esfuerces. Hay que esforzarse, ¿verdad? Hay que aprender con Dios a ser valiente, ¿verdad? Y para que todos queremos esa parte, que Dios hará prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Pero nos dice primero que nos aparte de tu boca, ¿verdad? De este libro de la ley, hoy día para nosotros también la palabra del Señor, no solamente la ley. ¿Cómo decía la palabra del Señor la semana pasada que eran la ley? ¿Cómo de otra manera se llamaba? La Torá, ¿verdad? Qué bueno aprender la hermana Anita. ¿Y cómo se llamaban los 5 primeros libros de la Biblia? El Pentateuco, ¿verdad? ¿Y quién escribió los 5 libros de la Biblia? Moisés, ¿verdad? Vemos que a veces escuchamos estas cosas y decimos, ¿qué significarán? Y es donde uno tiene que aprender a esforzarse, a esforzarse para que guardemos esta palabra y la hagamos, la vivamos, lo que en ella está escrito, para que así prospere nuestro caminar en el Señor y para que las cosas nos salgan bien. Pues eso es lo que espera el Señor para nosotros. Entonces nos vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y además seas valiente, pero tampoco tengas temor ni desmayes, porque uno se cansa, pasa diferentes situaciones, porque nosotros creemos que Él está con nosotros. Amén, dijo, ¿no? ¿Cree usted que el Señor está ahí con usted? Y dice, yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Ahora me tengo que preguntar, ¿dónde yo voy, iría el Señor? Sobre todo esta semana que viene, hermanos, ¿verdad? A veces en este afán del nacionalismo que nos entra y
está dentro de nosotros, ¿verdad? ¿No? Si, que les llama la atención en otros países, ¿verdad? De tener tantos días feriados por esta cosa de un cumpleaños más. ¿Quién se acuerda del cumpleaños de Chile? De la primera junta de gobierno, yo creo que nadie, pues. Y ahí donde el Señor nos dice, sean valientes, ¿verdad? Cuídense, ¿no es cierto? Porque así como ese enemigo quiere que vayan a predicar allá al lado de usted sabe dónde, y después termina dentro, ese mismo enemigo lo avergüenza, ¿verdad? Ya no va a querer venir porque alguien me va a ver, pero el Señor dice, ¿dónde me esconderé del ojo de Jehová? ¿Habrá algún lugar? No, Él está. Entonces me tengo que preguntar, ¿iría el Señor si Él dice que va a estar conmigo y va a ir donde yo quiera que vaya? ¿Donde yo voy, iría el Señor? Eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Dónde conocer las respuestas? En la palabra del Señor. Gloria al Señor. Entonces Él nos ayuda, hermano, para que no solo cuando nos vaya mal o cuando echemos a perder las cosas, nosotros estemos preocupados de la palabra del Señor, de instruirnos, sino para evitar, ¿verdad?, que pase esas cosas en nuestra vida y que tengamos lo que el Señor espera, que nos vaya bien, que sea prosperado en nuestro camino, ¿verdad?, en el Señor. Además, Él espera de nosotros que seamos buenos oidores y además de buenos oidores, buenos hacedores también de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice en Santiago 1:25, en el libro de Santiago? En el capítulo 1, en el versículo 25, nos dice aquí, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y si no hacemos eso, dice que si alguno se cree religioso entre vosotros, tiene que mirar primero, dice, si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. Y aún la religión del tal es vana. Ni siquiera una religión así nomás. Pero la religión pura y sin mácula delante de Dios y el Padre es esta. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra del Señor, dice, visita a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones, guardarse sin mancha delante del mundo. ¿verdad? Es solo cuando aprendo, ¿verdad?, de lo que Él espera de nosotros, como un hijo que no solamente oye la palabra del Señor, que no es olvidadizo y que persevera en lo que aprende, es hacedor de la obra, ahí seremos bienaventurados con el Señor. Él nos ayude para que nosotros podamos, aunque muchas veces la palabra del Señor la consideremos dura, podamos hacerla. ¿Usted sabía que hasta los discípulos se quejaron del Señor de que, Señor, si tu palabra es dura? ¿Le ha significado a usted alguna vez que escuchó la palabra del Señor? Ay, Señor, ¿qué quisiera oír de Dios? ¿Ah? Bendiciones, dice el hermano Carlos. ¿Verdad? Que me diga, con amor eterno te he amado. ¿Dónde sale eso, hermano? ¿En qué libro sale? Con amor eterno te he amado. Por eso prolongo mi misericordia. ¿Son los salmos? No. No son los salmos. No me acuerdo en este minuto, pero me voy a acordar. Donde habla el Señor de que sea dura la palabra del Señor. Se lo dijo ahí en Juan 6:60. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Verdad? ¿Quién la puede oír? Siguen siendo palabras de vida eterna, hermano. Sigue siendo palabra de Dios, con instrucciones del manual que el Señor nos dejó, ¿verdad? Como la de un padre. Son las instrucciones como las de un padre. ¿Verdad? ¿Encontraron el versículo? ¿Ya? Jeremías 31:3, ¿verdad? Ahí Jeremías 31:3, donde dice, con amor eterno te he amado, ¿verdad? Entonces, no es solamente lo que el Señor espera, nos ama eternamente, y eso es cierto,
pero también muchas veces nos habla duro, como dice aquí la palabra del Señor, pero sigue siendo palabra de Dios, siguen siendo instrucciones del manual, como la de un padre, ¿verdad? Como nos dice ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios capítulo 1, verso 8, nos dice aquí el Señor cómo le habla un padre a su hijo. Proverbios 1, 8. Dice, estas son amonestaciones de la sabiduría, dice el título. Y dice así el versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, mire, esta es la instrucción que el Señor nos da. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, ¿verdad? No lo aceptes. Si dijeren, ven con nosotros, sobre todo en esta fecha, decir, ven nomás amigo, vamos, si no te vamos a obligar a nada, ¿verdad? Cuando les dicen así, no te vamos a obligar. Dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, lo tragaremos vivo como el Seol y enteros como los que caen en el abismo, hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojo. Echa tu suerte entre nosotros tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aunque escuche todas estas cosas, no andes con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, se ponen en peligro. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En cambio, dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión y en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, dice, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveo entonces a mi reprensión, ¿verdad? Vuélvanse, ¿verdad?, a lo que el Señor nos dice, a cómo Él también nos disciplina. La disciplina del Señor. Entonces esto es parte de esta enseñanza del Señor, de este manual de vida, de estas instrucciones que el Señor nos da, para que así sean bendecidas nuestras vidas. ¿Qué no nos quiere decir? Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. No quiere que desechemos el consejo del Señor, y ni la reprensión ni la disciplina de Dios queremos muchas veces. Entonces, ayúdenos el Señor para ir tomando de esta palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que debe producir fruto en nosotros, ¿verdad? Porque esa palabra de Dios fue inspirada por Dios, ¿verdad? Que es útil para enseñarnos. Eso es lo que estamos recibiendo, enseñanza del Señor. ¿Qué más recibimos de esta palabra de Dios? Es útil para instruirnos, ¿verdad? Es útil y está dispuesta para nosotros, para corregirnos, disciplinarnos, para instruirnos en justicia. Es lo que espera el Señor de nosotros. Por eso que nos habla cada día de su palabra. En el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, en el verso 1, nos dice así: oye Israel. No solamente para Israel, es también para nosotros, ¿verdad? El pueblo del Señor aquí. Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndanlos, guárdenlos para ponerlos por obra, para que los practiquen, ¿verdad? Entonces dice, lo que yo les entrego hoy día, ¿verdad?, son para que ustedes los aprendan. ¿Sabe que el pueblo antiguo, y nos muestran muchas veces los salmos, hay algunos salmos, que el pueblo de Dios, mientras se trasladaba de un lugar a otro, iban cantándolos. Tanto lo hacían que se los aprendían de memoria, ¿verdad? Tenían que aprendérselo de memoria. Esa palabra estaba, y no era que no sé leer o que no hago esto, de escucharlos, de ir cantándolos a diario. ¿No le pasa a usted que empieza a cantar algo, a repetir algo, y de tanto repetirlo, se le quedó en la memoria?
Y escuchaba el otro día que da tristeza cuando viene la vejez, nuestro cerebro también se envejece y que llegan esas enfermedades tan terribles como el Alzheimer, ¿verdad? Creo que ya no es solamente, ¿cómo se llama el otro de la vejez? La demencia senil, ¿verdad? Sino que está el Alzheimer. Pero que había una mujer que desconocía a su familia, a sus hijos, a todos, pero lo único que nunca se olvidaba, ni aún en ese estado, era que Jesús era su Salvador. Le preguntaban, ¿quién es Jesús? Mi Salvador. ¿Ah? Lo que le había quedado ahí en su corazón, ni la mente podía cambiarlo. Entonces, cuán importante es tener esa palabra de Dios morando en nosotros, ¿verdad? Que haga vida en cada una de nuestras vidas. Que no seamos, ¿verdad?, lo que tuvo que pasar, ¿verdad?, nuestro hermano que era temeroso de Dios, que le fue quitada su familia, todo lo que tenía, ¿verdad?, aún su salud. ¿Quién fue ese varón? Job, ¿verdad? Que él después de todo eso recién reconoció que de oídas nomás él había conocido a Dios. Solo de oídas. Hoy día dijo, ¿qué dijo después? Hoy día sus ojos veían, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos pasan las mismas cosas. Tienen que venir la dificultad, la aflicción, la prueba grande, para que recién nosotros reconozcamos de Dios en nosotros. El poder de Dios, la bondad de Dios, la misericordia del Señor, ¿verdad? Cuando Él tiene que sacarnos, aún dice que Él rescata del hoyo nuestra vida. Nos dejó ejemplo al Señor. Y es para que nosotros me digan, un ejemplo más, sino está en la palabra del Señor. Está en este manual de vida, está en estas instrucciones, en estas palabras de amor para nosotros, que nos dice, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que, como leíamos recién la palabra del Señor, entonces aprende la palabra del Señor? Siempre nuestro hermano antiguo nos decía, va a venir el tiempo que nos van a arrebatar la Biblia, hermano, ¿qué vamos a predicar? Lo que hay en nosotros, ¿verdad? Lo que hay de la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo que vamos a hablar. Y a veces decimos, bueno, pero el Señor dice que no nos preocupemos, que Él pondrá palabra. ¿Cuándo? Cuando haya palabra. ¿Cómo el Espíritu Santo va a seguir tratando en nosotros? Cuando está la palabra del Señor. Él la va a traer para que la recordemos en el momento oportuno. ¿Verdad? Va a haber palabra de Dios para entregar a otro, aunque usted esté mal, aunque usted esté enfermo, aunque usted esté decaído, va a haber palabra de Dios porque hay dentro de usted. Y el Señor, el Espíritu Santo, la va a sacar. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? Hemos visto la gloria del Señor y el poder de Dios cuando a través de uno habla el Señor al otro. Y el Señor me sana a mí también. Y me restaura a mí también. Porque además he sido obediente. No me niego a entregar lo que por gracia el Señor me ha dado. ¿Verdad? Entonces voy aprovechando cada momento que en bien de cada uno de nosotros, porque nos dice, da por gracia lo que tú por gracia también has recibido, ¿verdad? Del Señor en nuestras vidas. Entonces, para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, ejemplo nos dieron los hermanos que estaban con Pablo y Silas en Berea. Veamos qué dice ahí Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos Hechos capítulo 17, versículo 11. Pablo y Silas en Berea, dice aquí, inmediatamente los hermanos, dice el versículo 10, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Con toda solicitud, escudriñando. ¿Cuántas veces? Cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Verdad? Las escudriñaban todos los días, ahí estaban buscando. Así dice que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente
los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Lo importante de estos versículos, ¿verdad?, eran de estas personas que recibieron con mucha solicitud, ¿verdad?, la palabra del Señor, y no se quedaron ahí nomás. Porque a veces hasta nosotros, como dijo el Señor, recibimos la palabra el viernes. ¿De quién habló el viernes en la vigilia del Señor? Que tenemos que encender el fuego, dice la hermana. ¿De quién nos habló? ¿Qué pasaje? Atender este templo. De este templo. Esté en este templo. Y leíamos, ¿verdad?, en los profetas menores, decía, ¿verdad? Y nos explicaba que no eran los profetas que fueran menos, ¿verdad?, y que los otros fueran más los profetas mayores, sino que su libro era más pequeño. Pero nos hablaba el Señor de esas circunstancias, ¿verdad?, que vivimos nosotros también como hijos del Señor, y Él espera que lo de Dios esté en nosotros. Y ahí en los momentos difíciles va a estar ese fuego del Señor que nos va a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Y nos vamos a preocupar de que más voy recibiendo del Señor, más quiero buscar de Él. Como los niños pequeños dicen, ¿por qué, Señor, pasó esto? ¿Y por qué recibieron esto? ¿Y para qué recibieron estas cosas? ¿Serán para mí, Señor, o no serán para mí? El que busca, halla, dice la palabra del Señor. El que golpea, se le abrirá. ¿Y cuál es la otra? El que pide, ¿verdad? El que pide, recibe. Entonces, cuando vamos recibiendo esta palabra del Señor, que va ahí vamos guardando en nuestro corazón, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El resultado, ¿verdad? El resultado lo vemos ahí en el versículo 12, dice, así creyeron muchos de ellos. ¿Verdad? Ese fue el resultado. Muchos de ellos creyeron, y mujeres griegas de distinción, no pocos hombres. Ese es el resultado de esta palabra del Señor poderosa. Para que el Señor nos dé esta palabra y este resultado, nosotros tenemos que estar dispuestos también a compartir, ¿verdad?, a entregar lo que el Señor también nos entrega a nosotros. No esperando decir, no, cuando yo aprenda más, cuando reciba más de lo poco que hay. ¿Cómo eran nuestras mamás antiguas? Decían, no, hijo, no les voy a dar, espero tener un poquito más para repartirle a todos. No, de lo que había se repartía. Y a todo igual, porque yo me acuerdo que los míos hasta medían el vasito a ver si la mamá le había dado a los 4 iguales, ¿verdad? Ahí a todos iguales. La búsqueda de esa cosa del Señor, de lo de Dios en nosotros, ¿verdad? De lo que Él tiene, y compartir de lo que vamos recibiendo, ¿verdad?, del Señor, para sean bendecidas también otras vidas, como el Señor bendice las nuestras. No tener todo guardado para nosotros, sino también que otros sean bendecidos por esta palabra poderosa del Señor que Él tiene para nosotros. Bien preparado para resistir, hermanos, los ataques del maligno, conociendo la Escritura. Vestidos, el Señor nos enseña también con toda la armadura de Dios. ¿Para qué es toda la armadura de Dios y la espada del Espíritu? ¿Verdad? Y ellos nos dicen, tome toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Todos los días tiene que ponerse esa armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? ¿Para qué sirve esa armadura de Dios que Él también nos ha entregado? ¿Qué hay que hacer? ¿Para qué recibirla? Para poder resistir en el día malo. ¿Sabe cuándo va a venir el día malo? No. Y aunque supiéramos, estaríamos a lo mejor desesperados. Ay, faltan 5 horas, faltan 3 horas y media, faltan 2 para que venga, ¿verdad? Cuando el Señor dice, no, vístete con la armadura de Dios todos los días, ¿verdad? Si mi problema está en que la paz no me llega nunca, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué hay que ponerse? Los zapatitos, ¿verdad? ¿De qué nos traen los zapatitos?
La paz, ¿verdad? Calzados. ¿Con quién? El apresto del Evangelio de la paz. ¿Ah? Que eso pone el Señor en nosotros. ¿Se da cuenta que el Señor no nos ha dejado nada? Nosotros somos los que nos vamos en búsqueda de lo que Él quiere para nosotros, de lo que Él tiene para nuestras vidas. Aún para aprender, ¿verdad? Cada día, porque Él sabe que va a venir el día malo, porque dentro del amor de Dios y de la justicia del Señor, como leíamos que el hombre debe estar y la mujer preparado para en justicia, que es lo que espera, porque la justicia de Dios la tiene para todos nosotros, ¿verdad? Entonces también nosotros somos atacados por diferentes cosas y nos atacan habitualmente cuando nosotros estamos en nuestros días malos. Para que nosotros podamos resistir, entonces debemos estar armados desde la cabeza a los pies. ¿Ah? Y usted sabe la armadura, si no, búsquela. ¿Dónde sale la armadura de Dios? ¿Ya? ¿Efesios cuánto? Efesios 6, ¿verdad? Entonces ahí donde el Señor dice, ya, busca, póntela cada día, ¿verdad? Todos los días. Si está apurado para irse a trabajar, puede ir, Señor, vísteme con tu armadura y vaya diciendo, la verdad, Señor, aunque me duela, tengo que decir la verdad, Señor. Ahí no permitas que el enemigo ataque mi mente con cosas. Entonces, cada cosa el Señor las dejó para que nosotros podamos, ¿verdad?, estar firmes en el Señor, permanecer en vosotros. Mire lo que dice Primera de Juan, ya para ir terminando. Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, la segunda parte del capítulo. Capítulo 2, versículo 14, donde el Señor nos dice, os escribo, dice, he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Hay padres que han conocido al que es desde el principio, Jehová Dios el Padre, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Dice, porque os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes, dice. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué era lo importante? Que la palabra de Dios permanece en vosotros. Que la palabra del Señor permanezca en nuestra vida para poder vencer al maligno. La Biblia, que es la palabra de Dios, porque es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. ¿Dónde dice eso? ¿Alguien sabe? Está en el Nuevo Testamento, donde sale este versículo. Para no hacerlo sufrir, está en Hebreos. Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12. Dice así aquí esta palabra, porque la palabra de Dios es viva. Porque la palabra de Dios es eficaz. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la palabra del Señor, la instrucción de Dios para nosotros, este manual de vida que Él nos ha entregado. Así que ayúdenos el Señor para que esa palabra entre a lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Eso es lo que espera el Señor. No así nomás por encima y que sea una palabra más, sino esa palabra que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Hasta las coyunturas, dice, los tuétanos, lo más profundo de los huesitos, todo cubra y penetre esta palabra del Señor en nuestra vida.
para que así seamos bendecidos a través de ella cada día. Gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos ha entregado en esta mañana, la honra y la gloria para el Señor.